Buenos días, buenas noches. Seguimos por un tiempo prudencial, pero corto, grabando este tipo de mensajes. La idea es volver a la normalidad de congregarnos a partir de 1 o 2 semanas más. De hecho, ya lo estamos haciendo con obreros internos y personas que van llegando a la iglesia. Y la idea es eh, alentar y fomentar a las personas que nos escuchan a que se congreguen en la iglesia a la que pertenecen. Yo creo que ya hemos pasado por este pico de pandemia y ya es vox populi que este virus no es tan mortal como nos habían dicho. Así que la idea es que así como se reabrió la economía, aquí en Medellín también se regresen a las actividades, especialmente en lo que tiene que ver con la forma en que expresamos nuestra fe. Repito, lo dije la semana pasada en un mismo lugar, todos juntos, unánimes, como dice el libro de Hechos, sin dejar de congregarnos, como lo dice también el libro de Hebreos capítulo 10. Hoy quería traer un mensaje a este rincón semanal de la palabra sobre cómo podemos evitar un desastre, no solamente en nuestras vidas, sino evitar un desastre en la vida de personas que conocemos y amamos. La Biblia obviamente nos cuenta historias de personas que caminaron en caminos equivocados y sufrieron las consecuencias de torcer o de rechazar la verdad de Dios. Creo que los que estamos escuchando y mi persona también, en algún momento hemos hecho todo lo correcto para que las cosas salgan mal, en algún momento hemos rechazado los principios de Dios y ciertamente en mayor o menor medida hemos sufrido ciertas circunstancias. Yo creo que la Biblia en ningún momento intenta desalentar con un mensaje negativo, pero sí nos recuerda cómo es la vida cuando uno escoge vivirla por fuera de la voluntad de Dios y cómo podemos evitar caer en el desastre que implica vivir una vida sin tener presente esa voluntad de Dios para nosotros. Yo quería escoger un libro que admiro, respeto, aprecio mucho, que es el libro de Ruth. Sé que hace unas semanas prediqué sobre este tema o sobre este libro, pero hoy quiero darle un enfoque totalmente distinto y quiero analizar cuál es la fórmula perfecta para una tormenta perfecta. Cuáles son las cosas que, por ejemplo, Noemí, que es uno de los protagonistas de este libro, cuáles son las cosas que esta mujer hizo que la llevaron a enfrentar casi que una tormenta perfecta de no haber sido por la misericordia de Dios. Yo recuerdo mi pastor siempre nos decía, terminen bien. Ese era su mensaje. Me acuerdo que inclusive se colocaba los domingos en la tarde una corbata roja y solemnemente, pero con misericordia, nos decía, terminen bien, terminen bien. Qué importante es terminar bien, qué importante es dar en el blanco, que cuando se nos agoten los días podamos mirar atrás y hayamos vivido una vida agradable a Dios. Es el deseo de todo creyente, es el deseo mío. Pero para vivir una vida bien vivida, para terminar bien, debemos mantener el curso. Si yo desvío el curso hoy, aunque sea un poquito, al final de mis días seguramente estaré alejado del blanco, del lugar a donde Dios me quería. Ahora, el libro de Hechos, el libro de Ruth, comienza con una anotación en el versículo 1, capítulo 1, y dice lo siguiente, y vamos a leer la primera parte. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, el relato de todo el libro de Ruth acontece en los días en que Israel era gobernada por jueces. Ahora, si usted me pregunta dónde está el libro de jueces, lo único que usted tiene que hacer es ir unas páginas atrás y va a encontrar que antes del libro de Ruth está el libro de los jueces. Y en el último capítulo de este libro, en el capítulo 21, verso 25, dice lo siguiente:
en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces nos dice que no había rey y que había anarquía. La gente hacía lo que quería, no había una dirección, no había una hoja de ruta, no había una autoridad. Y de alguna manera el libro de Jueces habla de un desorden masificado. Si usted lee en detalle el libro de Jueces va a encontrar que había masacres, asesinatos selectivos, había violaciones en manada. El libro de Jueces es de alguna manera un libro del crimen, de lo que puede llegar a ser una nación que no tiene rey, una nación que no tiene orden, una nación que no tiene autoridad. Se transforma en una colección de hechos aterradores. En ese contexto sucede la historia de Ruth. En medio de la violencia, en medio de la apostasía de la fe, aparece un libro que nos recuerda que no debemos olvidar nunca que el tema de nuestra fe es una historia de amor, en definitiva. No, ustedes me conocen, yo no soy el más romántico del mundo, pero qué cierto es que cuando estamos bajo mucha presión y ante el desgaste de la vida diaria y más todo lo que ha pasado durante este año, podemos perder de vista que en medio de todas estas cosas, Dios nos recuerda que hay una historia de amor, hay un tema de gracia, hay un mensaje que tiene que ver con Jesucristo que podemos olvidar. Y ahí está el libro de Ruth, en medio de este contexto, como les decía. De hecho, el capítulo 1 de Ruth es el amor de Ruth por su suegra, Noemí. El capítulo 2 es el amor de Boaz por Ruth. El capítulo 3 es el amor de Ruth por Boaz, y el capítulo 4 cierra con la palabra David, y de ahí viene el Mesías, y de ahí viene la genealogía que nos trae hoy esperanza a través de la persona de Cristo. En definitiva, el capítulo 4 habla del amor de Dios por nosotros, por la humanidad. Ahora, quiero ir a darles un poquito el contexto de este libro, cómo se inicia, para luego avanzar ya en un aspecto más bien práctico de este libro. Recuerden, los que escucharon ese mensaje en el que prediqué hace más o menos un mes, que hubo una hambruna en Belén. Y allí vivía Noemí, ahí vivía su esposo y sus 2 hijos. Y como consecuencia de la hambruna que había en Israel, esta mujer, este hombre, esta familia deciden trasladarse a 100 kilómetros de distancia a vivir entre una nación que se llamaba Moabita, o los Moabitas. Era una nación que no estaba en buenos términos con Israel. Dios ciertamente tenía grandes reservas, eso lo vamos a ver más adelante con respecto a esta nación. Sin embargo, por cuestiones de hambruna y por una cuestión particular, por un momento particular de necesidad, decide toda la familia irse allí a Moab. Resulta que allí Elimelech, que era el esposo de Noemí, fallece. Sus 2 hijos son de alguna manera alentados por Noemí a que se casaran, y se casaron con 2 moabitas. La historia avanza y dice al principio del libro, es una tragedia tras otra, que estos 2 hijos de Noemí fallecen. Noemí queda sola con sus 2 nueras. Repito, esto pasa en los primeros versículos. Quienes escucharon el mensaje de hace un mes lo sabrán. Ahora, lo que quiero hacer aquí es no hablar tanto de Ruth, no hablar tanto de lo que sigue y cómo Dios redime, que eso es importante ciertamente, pero quiero enfocarme en los errores que cometió Noemí. Quiero hablarles de la receta perfecta para la tormenta perfecta, de las cosas que Noemí hizo y que la llevaron a una situación en donde terminó viviendo por fuera de la voluntad de Dios. No vamos a criticar a Noemí, pero ciertamente vamos a utilizar su experiencia para que nosotros no caminemos en ese camino de destrucción. Ahora, el primer error está en el versículo 1. Si usted va al libro de Ruth, repito, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces,
que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Había hambruna en Israel, había hambruna en Belén, dice la palabra. Ahora la palabra Belén significa casa de pan, lo cual es algo llamativo, que en la casa de pan no hubiera pan. De alguna manera podemos siempre ligar la hambruna a la anarquía. Siempre podremos ver que donde el hombre hace lo que quiere hacer sin ningún tipo de restricción y sin caminar bajo el abrigo de Dios, pues suceden estas cosas. Y aquí sucede una hambruna. Y el primer error que notamos en el versículo 1, ahora quiero que me presten atención, son 5 errores muy comunes. El primer error es que esta familia decide huir, escapar. La Biblia nos dice que debemos huir de algunas cosas, pero no nos da licencia para huir de los problemas. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que huya de las pasiones juveniles. En el Antiguo Testamento encontramos una historia que es la historia de José, que huye de una mujer casada, que no era de él obviamente, que trataba de seducirlo al extremo de tratar de quitarle la ropa. José termina huyendo. Huyamos de la lascivia, huyamos del pecado, huyamos de las cosas que no le agradan a Dios. Pero en este caso no están huyendo del pecado, están huyendo de un problema. La tentación muchas veces es, de alguna manera, porque hay un problema, escapar de ese problema a costo de alejarnos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también involucra por momentos crisis y presiones. Quienes toman la decisión constante, repetida, de huir de los problemas, de huir de las presiones, de escapar de las hambrunas, me refiero a hambruna física o puede ser una hambruna espiritual, corren el riesgo de salirse de la voluntad de Dios. Repito, esta familia que debería haberse quedado termina caminando 100 kilómetros para ir a habitar en medio de un territorio enemigo y con un pueblo que Dios había señalado como un pueblo casi que detestable. Cuando esta situación difícil se presenta o cuando lidiamos con gente complicada o cuando enfrentamos desafíos más grandes, no huyas. Sé que es la primera reacción, pero no lo hagamos. Ahora, recordemos que Jesucristo fue tentado con hambre. Satanás le dijo, transforma estas piedras en pan. Sin embargo, Jesucristo no lo hizo. Entendió que a veces debemos resistir cualquiera sea la situación y no debemos buscar el camino más corto que nos saca de esa situación o el camino más fácil. Quienes tal cosa hagan, si Jesús lo hubiera hecho, transformar la piedra en pan, hubiera caído en una peor tentación. Por eso, el primer punto y la primera enseñanza es, si estás bajo mucha presión, de repente el pensamiento reiterado de huir se te está presentando, no lo hagas. Y tal vez este es parte del mensaje de Dios para ti, no huyas. Segundo, el error que vemos en el versículo 2. Dice allí en Ruth capítulo 1, verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, escuche bien, pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El segundo error es, después de huir, de vivir ahora fuera del lugar y fuera de la voluntad de Dios, el segundo error es quedarse ahí. Y al final del versículo dice, y allí se quedaron, allí se establecieron. La palabra nos dice que estuvieron viviendo 10 años. Bueno, obviamente la hambruna duró 1 año en Israel, así que al año, máximo 2 años, podrían haber regresado. Sin embargo, no solamente huyen de la voluntad de Dios, sino que
se quedan en lo que no era el plan de Dios para ellos. Es interesante notar cómo en nuestra naturaleza siempre buscamos excusas para justificar lo que hacemos mal. Es muy fácil en nuestra naturaleza quedarnos, echar raíces, justificar, alejándonos de la voluntad de Dios y enfriándonos más y más. Así que huyen, y dice la palabra aquí que Noemí y su esposo se quedan allí en una nación que nunca fue el plan de Dios para ellos. Tercer error, que lo vamos a encontrar allí cuando menciona la palabra que los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. La palabra nos dice en Deuteronomio capítulo 23, 3. Oiga bien. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. A Dios es muy claro y Dios dice, ningún hombre y ninguna mujer de mi nación se casará con alguna amonita o algún moabita. Ahora, los amonitas y los moabitas eran hijos de Lot y de sus hijas. Ahora escúcheme bien, Lot se emborracha y tiene relaciones sexuales con sus propias hijas. Pues obviamente esto es una abominación, de ahí nacen Amón y Moab, o los amonitas y los moabitas. Y Dios de alguna manera hace una separación brusca, muy clara, y dice, nunca jamás tendrán ningún tipo de relación con amonitas y moabitas. Por 10 generaciones, pero después lo aclara, es para siempre, nunca más, no se mezclarán, no cometerán el error no solamente de quedarse, sino también el error, que es el tercero, el error de mezclarse. Yo no sé si ustedes ya van viendo la progresión de estos errores. Huir, quedarse por fuera de la voluntad de Dios y luego mezclarse. Ahora, hace muchos años, me acuerdo cuando yo era jovencito, me encantaba ir al mar y aprovechaba cada oportunidad que me permitían mis padres o mis abuelos. Y un consejo me daban, cuando ingreses al mar, me encantaba nadar, sabían que nadaba, entonces no me iba a ahogar fácilmente, pero sí me decían, cuando entres al mar, fija tu mirada en algún punto de referencia. Por donde tú entres, mira para que salgas por el mismo lugar, porque ahí es donde está tu familia, ahí están tus cosas. Ahora, yo no lograba entender por qué eran tan enfáticos en este tema hasta que un día, sin prestar atención al consejo, como es muy común en adolescentes, me di cuenta en un momento dado, cuando trato de ubicarme nuevamente con la playa y donde yo me había entrado al mar, que estaba lejos del lugar, estaba perdido, no encontraba el punto de referencia. Ahí me di cuenta, y un poquito con desesperación, que estaba perdido. Tal vez no me estaba ahogando, pero no sabía dónde estaba y dónde estaba mi familia. Descubrí que lo que me decían era muy cierto. Si tú no tienes un punto de referencia, puede pasar algo que se llama deslizamiento. Las corrientes son muy lentas, pero muy fuertes. Y si no te das cuenta en el mar, como puede pasar en un río, la corriente te va llevando. Entonces, aquí vemos una progresión y aquí vemos un deslizamiento. Primero huyeron, no enfrentaron los problemas, no hablaron, no asumieron responsabilidades, no buscaron la voluntad de Dios en medio de la situación en la que estaban viviendo, escogieron el camino más rápido y se fueron. Luego no regresaron al año cuando la hambruna terminó, sino que ya se quedaron, se empezaron a aclimatar y ahí se establecieron. Luego empezaron a mezclarse con población con la que no se debían mezclar. Ahora, esto suena muy radical, pero yo le digo a las mujeres cristianas, a las jovencitas y a los jovencitos, la Biblia es muy clara, no podemos casarnos con personas que no son creyentes, ni tampoco podemos tener noviazgos misioneros. La Biblia es muy enfática en el tema de no mezclarnos. Ahora, no es porque Dios odia al mundo, sino precisamente porque Dios sabe que el mundo va a rechazar
a la iglesia. A veces parece que el mundo se presenta con cierta tolerancia, pero detrás de ese mundo hay una agenda de rechazo. Tenemos que recordar que en la gran mayoría de la historia de la iglesia fuimos perseguidos. Así que Dios dice, en esto por favor sepárense, no se mezclen, no tengan relaciones ni formen familia con gente no creyente. Y esta Noemí lo hizo, sus hijos lo hicieron. Así que huyen, se quedan y luego se mezclan. Ahora miren esta secuencia y esta progresión. Santiago 4:4 dice, no se hagan amigos del mundo, porque ser amigos del mundo significa enemistad con Dios. Así que nos habla de no tener una amistad con el mundo. Después dice Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero también termina diciendo, y guárdense sin mancha del mundo, que el mundo de alguna manera no los ensucie. Así que primero empieza con una tibia amistad, luego sigue con algunas manchas en nuestras vestiduras, en nuestro testimonio, en nuestro comportamiento. Primera de Juan 2:15 dice que después de que pasemos esta progresión en donde nos hacemos amigos del mundo y nos manchamos de las cosas del mundo, terminamos amando al mundo más que las cosas de Dios. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Primera de Juan 2:15. Luego, después de que ya amas al mundo, dice Romanos capítulo 12, verso 2, que nos terminamos conformando, nos terminamos de alguna manera volviendo el mundo en nosotros, siendo parte de eso. Ya no hay ningún tipo de distinción, ya la gente no se da cuenta si somos cristianos, no somos cristianos. E inclusive empezamos a pensar como el mundo piensa, a vivir como el mundo vive. Entonces en esta progresión, de alguna manera vemos a esta Noemí y a su familia, que huyen, que se quedan, luego se mezclan. Hagan memoria de personas que tal vez ustedes conocen que han pasado por este proceso. Ahora, noten el punto 4, que es el cuarto error. Y en esto voy a dedicar un poquito más de tiempo. En el versículo 11 de Ruth 1 dice, y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías. Ya Noemí de alguna manera había perdido todo. Y ahora se estaba regresando a Israel y las dos nueras le siguen. Y Noemí en el versículo 11 les dice, regrésense. ¿Para qué van a venir conmigo? No tengo hijos, no tengo maridos. Regrésense. En el versículo 12, vuelve e insiste Noemí, le dice a las nueras, vuélvanse, hijas mías, porque yo ya soy vieja. Insiste. Y sucede lo que es increíble, y es que en el versículo 16, que hay una gran declaración de fe, Ruth, que era una moabita, una mujer que no era creyente, dice lo siguiente en el versículo 16, donde quiera, Noemí, que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta es la conversión de Ruth. Ahora, Noemí estaba amargada y sin hijos, y sin embargo, esta mujer se convierte al Evangelio. Díganme ustedes si esto no es un milagro. Porque peor influencia y peor ejemplo que Noemí no hay. No solamente Noemí no era buen ejemplo, sus hijos tampoco eran buen ejemplo, su esposo menos. Y sin embargo, en medio de esta familia disfuncional no creyente, prácticamente diría yo, esta mujer se convierte. Ruth, una moabita, y hace semejante declaración. La pregunta que uno se hace cuando lee el texto es ¿por qué Noemí era tan insistente en decirle a sus nueras, regrésense, no vayan conmigo, voy para Israel, ustedes vuelvan? Y no solamente vuelvan a Moab, de alguna manera les está diciendo, vuelvan a la idolatría, vuelvan a una forma decadente de vida, vuelvan a vivir como el mundo vive. ¿En qué cabeza cabe que una mujer creyente dé semejante consejo? Lo que tendría que haber dicho Noemí es, vengan y busquen de Dios, vayamos y retornemos a la tierra de Dios. Sin embargo, insiste e insiste para que estas mujeres regresen a una vida que no tenía nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace una mujer eso? Bueno, la única razón
es que además de huir, además de quedarse, además de mezclarse, Noemí era una mujer que ocultaba su pecado. Ella sabía que si regresaba a Israel, y regresaba a Israel con una moabita, todo su pasado y toda su historia saldría a la luz, toda su vergüenza, todos sus errores. Y esto me ha pasado muchas veces cuando hablo con algunas personas que, sabiendo que hay pecado y sabiendo que hay cosas que están mal, hasta el último minuto tratan de ocultar o de tapar el error. Esto es la receta perfecta para la destrucción: huir, quedarse, mezclarse y luego ocultar. Y esto es lo que hizo Ruth. Ahora, el quinto error, y vamos a ir terminando ya, es que esta mujer termina peleando con Dios. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: y ella les respondía: no me llamen Noemí, a las mujeres que la vieron llegar, sino dice: llámenme Mara. Mara significa amargada, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí uno tiene que parar, detenerse, en las palabras de Noemí. Noemí dice: no me llamen alegría, no me llamen complacencia, llámenme amargura o amargada. Y suelta una palabra que es sorprendente, y dice: porque Dios me ha puesto en grande amargura. He visto esto tantas veces y por eso quería compartirlo. He hablado con personas y les he dicho: no diga eso, no haga esto. No es que he dado consejo, pero pues la palabra en sí es nuestra consejera. Jóvenes y parejas y personas que vienen y dicen: pastor, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Ahora uno hace lo mejor que puede para aconsejarles, les dice: mira que esto puede traer consecuencias, pilas con aquello. El tiempo pasa y no todos siguen el consejo que está en la palabra. Lo triste es cuando regresan peleando con Dios, amargados con Dios. Y lo más triste, este es el quinto error, echándole la culpa a Dios. Esto fue lo que hizo Noemí. Huyó, se quedó en el lugar equivocado, se mezcló, ocultó y ahora pelea con Dios. Es una mujer vieja ya, escúcheme bien, es una mujer sola, sin esposo, sin hijos, sin sueños y en extrema pobreza. Esta mujer, por huir del hambre, encontró la muerte. Por eso yo les decía a ustedes: no hagamos estas cosas porque podemos terminar en desastre. Aprendamos de la vida de Noemí. Y esta mujer terminó en una situación en donde pudo ver el lado oscuro de no vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, cuando uno lee el libro de Ruth, siempre es bueno que lo lea acompañado del libro de Romanos, especialmente el capítulo 5. Ya sabemos que esta mujer hizo todo lo malo que se podía hacer, cometió todos los errores. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5. Ahora, léalo más luego con detenimiento. Yo voy a dar algunos apartes de algunos versículos en Romanos 5. Dice Romanos 5, verso 21 en una parte: el pecado reinó para muerte. Donde reina el pecado, reina la muerte. Dice Romanos 5, 21. El versículo 14 habla también en los mismos términos. Dice que reina la muerte desde Adán hasta Moisés. Versículo 17: porque por la transgresión de uno reinó la muerte. En la vida de Noemí, su familia, reinó el pecado, cometieron estos errores y por consiguiente reinó la muerte. Sin embargo, en medio de esta situación ya casi límite extrema, Dios toca la vida de Ruth en un acto de soberana gracia y le dice a Ruth que viva, le coloca el sentir en el corazón de Ruth que crea en Dios, y Ruth pasa a ser el protagonista de la historia. Eventualmente bendice a la vida de esta Noemí amargada. Eso lo habíamos hablado hace un mes. Lo que les quiero decir es que en el medio de 1000 errores, usted y yo los habremos cometido o los estará cometiendo. Yo oro por la gracia de Dios que veo en este libro, que Dios visite con su gracia,
que Dios visite con una segunda oportunidad, porque ciertamente todos hemos pecado y merecemos lo peor. Así que vemos en el capítulo 2:20 una Noemí cambiada. Vemos una mujer que después de haber sido tocada por la gracia de Dios es transformada. Entonces, si la tuviéramos enfrente, le preguntaríamos cuál es el consejo que aprendiste, qué nos dirías, y ella nos diría lo siguiente, lisa y llanamente: no huyas, no te quedes por fuera de la voluntad de Dios, no te mezcles con el mundo, no ocultes tu pecado si lo has cometido, y ciertamente no pelees con Dios. Porque ahí dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es cierto, el pecado reina, la muerte reina, pero gracias a Dios por Jesucristo, que en medio de nuestro plan perfecto de autodestrucción, colocó a Jesucristo, colocó a Ruth, colocó su gracia para que nosotros no muramos como consecuencia justa de nuestros errores, sino que tengamos una segunda oportunidad. Ahora, la gracia de Dios tiene dos aspectos, termino con esto. El primero de ellos es que la gracia de Dios viene sin ser invitada, la gracia de Dios viene sin ser merecida. La gracia de Dios es un acto unilateral de Dios por una humanidad decadente y sin esperanza. Noemí no la pidió y sin embargo la recibió. Noemí no la merecía y sin embargo la recibió. Pero hay una cosa muy importante de la gracia de Dios. Termino con esto. La gracia de Dios siempre producirá frutos de vida. En este caso, Ruth cambió y como consecuencia, Noemí cambió y como consecuencia de eso tenemos a David y luego al Mesías. Siempre va a haber frutos. Si hay una persona que viene y me dice que conoce la gracia de Dios, pero en su vida, en su legado, en su descendencia no hay frutos, entonces nunca la conoció. Así que si usted está en condiciones hoy de recibir esa gracia, yo le pido ese favor que la reciba con extrema gratitud, pero también obviamente que esta gracia le obligue a usted a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar y terminamos con esta reflexión. Que el Señor nos ayude a llevar este mensaje a aquellos que están cometiendo estos errores progresivos y que Dios le dé a usted la gracia y el amor para hablarles con la verdad que ellos necesitan escuchar. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor mi Dios, para que esta receta perfecta de autodestrucción no se cumpla en nosotros. Que no cambiemos una prueba y huyamos de ella para luego vivir por fuera de la voluntad de Dios. Oramos, Señor, como Cristo, que en medio de las pruebas no te tentó. En medio de las pruebas se quedó donde se tenía que quedar. Oramos, Padre Santo, Señor mi Dios, que nos ayudes a compartir este mensaje a los demás. Que lo hagamos con extrema verdad, pero con extrema gracia. Si alguien esta noche necesitaba escuchar este mensaje, yo te pido, Señor mi Dios, que no lo olvide y que lo aplique. Si está huyendo, deje de huir. Si se está quedando, que no se quede. Si se está mezclando, que se deje de mezclar. Que no oculte y ciertamente que no te eche la culpa a ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.